Muy buenas noches, amigos televidentes, compatriotas, deplorables todos. Les doy la más cordial bienvenida a los titulares del día de hoy, en este noticiero en su emisión número 11. Se espera que se declare culpable Kevin Clinesmith, abogado corrupto del FBI que falsificó el orden de FISA de Carter Page. Por otro ámbito también noticioso, manifestantes de Antifa y Black Lives Matter intentan culpar de la violencia del saqueo a los conservadores radicales en Estados Unidos. También porque los votantes castigarán a los demócratas en estos próximos 3 meses. Y en el tema de las elecciones, la pregunta que se impone es: ¿la votación de correo segura? Quizás sea parte de esto cambiar estas evidencias que vamos a presentar el día de hoy. Pelosi arremete contra Trump en un viejo discurso. Vuelve el arquitecto de Obamacare, el creador de este proyecto para el presidente Barack Hussein Obama, vuelve al gobierno con Joe Biden. Y también tendremos incluido en las noticias: los manifestantes de Antifa y Black Lives Matter amenazan a los residentes de Portland que les van a disparar a todos en la cabeza si siguen oponiéndose a sus manifestaciones. Esto y mucho más en el noticiero de hoy de America First TV. Soy Carlos Garín, les doy la más cordial bienvenida a este noticiero, en su emisión 11, lo que los medios esconden por el derecho a la verdad. Bienvenidos. Se espera que Kevin Clinesmith, un ex abogado del FBI de James Comey, se declare culpable el viernes de falsificar una orden federal de espionaje contra Carter Page. Se espera que el destacado abogado del FBI que fabricó pruebas, y esto está demostrado, en una orden federal de espionaje contra Carter Page, afiliada a la campaña de Donald Trump, se declare culpable de los cargos federales presentados por el fiscal federal John Durham. Kevin Clinesmith, de quien se espera admita haber fabricado deliberadamente las pruebas en una solicitud de orden de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera utilizada para espiar a un ex afiliado de campaña del presidente Donald Trump en el año 2016. Era un abogado de alto nivel de la oficina del asesor general de la Oficina Federal de Investigaciones, OGC, por sus siglas en inglés, y un abogado de la agencia clave bajo el exdirector despedido del FBI, James Comey. Clinesmith es la primera persona en ser acusada como parte de la investigación del fiscal general John Durham sobre los esfuerzos en 2016 y 2017 para espiar la campaña de la administración de Donald Trump. Tanto Durham como el fiscal general William Barr han declarado al concluir la investigación de la OIG sobre la página FISA que justifica que tenían motivos para creer que la investigación de Trump, que supuestamente comenzó a fines de julio del 2016, no se basó en hechos reales, ni tampoco legalmente. Durham fue intervenido por Barr en mayo del 2019 para investigar el engaño de la colusión rusa y determinar si se justificaba de alguna forma algún cargo criminal contra los que lo perpetraron. En otro ámbito noticioso, manifestantes Antifa y Black Lives Matter intentan culpar de la violencia y el saqueo a los conservadores radicales. A medida que las protestas en las calles se vuelven más duras y más violentas, los manifestantes de izquierda, Black Lives Matter y Antifa están tratando de afirmar que los contramanifestantes conservadores en ascenso son violentos. En todo el país, las violentas protestas organizadas por Black Lives Matter y Antifa, así como los partidarios de la izquierda radical, han causado daños en miles de áreas urbanas en todo el país. Se ha dado un movimiento contrario formado por movimientos conservadores que quieren que las cosas vuelvan a la normalidad. En todos los Estados Unidos, la gente conservadora ha estado saliendo a las calles mostrando abiertamente principalmente patriotismo y sombreros de Donald Trump, algo que no es provocativo si los liberales no fueran tan alegres. Algunos de estos contramanifestantes han estado ejerciendo la segunda enmienda, pero aclaramos, no como un signo de violencia, sino como una forma de protestar contra quienes quieren eliminar dicha enmienda. Lamentablemente, muchos partidarios de Black Lives Matter y Antifa no se lo toman con demasiada amabilidad y mucha gente atacó física y cursivamente a estos compatriotas que simplemente protestaban como ellos. Parece haber una especie de doble rasero a la hora de protestar, una acción injusta y democrática. Aunque el movimiento antifascista Antifa
como menciona su homónimo, está literalmente en contra del fascismo, está conduciendo deliberada y voluntariamente al fascismo. Lo que realmente no entienden de una república es que toda opinión tiene cabida, sea justa o no a sus propios ojos. Los orígenes, les recordamos, de Antifa se remontan a la Alemania nazi a principios de los años 30, aunque podemos darle el crédito de que se opusieron a los nazis fascistas, fueron grandes partidarios del comunismo y de la Unión Soviética. De hecho, la frase antifascista proviene de las consignas de propaganda rusa de la época. Mucho ha cambiado desde la década del 30 en Europa y el movimiento Antifa se ha rebautizado a sí mismo como un grupo de lucha fascista en Estados Unidos, sin dejar de intentar conectar allí lazos muy estrechos con los combatientes nazis originales. No es ningún secreto que el presidente Donald Trump no ha tenido comparaciones entre los liberales, pero eso de llamarlo a él y a su partidario fascista es un poco grosero, por decir lo menos, además de que se va de la realidad. La mayoría de los partidarios del presidente son estadounidenses orgullosos, que estarían felices de vivir sus vidas sin ser tocados por las tendencias que van y vienen, pero nunca antes habían visto un movimiento que amenazaba todo lo que creen los estadounidenses como ciudadanos americanos. Vamos a las elecciones que tanto nos ocupan en estos días y la pregunta que se impone es: ¿la votación por correo segura? Veamos qué nos dice este video, que es más explícito que cualquier otra cosa. So, I just wanted to warn all the people that want to vote by mail. You know how they give you these sleeves inside, and they tell you, oh, don't worry, your vote is going to be, protected. Nobody's going to know anything, blah, blah, blah. Well, guess what? That's bullshit. Now, there are people that probably know this, but I just found this out today. So I'm thinking, okay, I put my vote in, I did the protective sleeve and all that, and that's what the back looks like. But then when you turn it around, and I just want to, show you the comparison, look at my brother's, who's a Democrat. It says 4212D, that's Democrat. Then you go here, because we're both the same address anyway, 4212R. Okay, so your vote is supposed to be protected. Nobody's supposed to know what you're voting for, but yet they put R right here and D right there. So a postal person could see this if they're a Democrat and say, oh, that's an R. Let's toss it. Let's just chuck it, and we'll keep this one. Okay? Now, my brother is a registered Democrat. I am a registered Republican. It is very important that we take these and bring it to the voting places and vote by person. Do not vote by mail. I'm telling you guys, you need to listen to this, okay? Please be wary, all right? If you think that your vote is counting, guess what happened in Virginia? They found 1 million fake votes by mail, and they stopped it. Thank you, Jesus. See, they got to get this done by November. So I'm just saying, please be cautious. Do not send your vote, if you are Republican, by mail. Okay? There is no secret that I'm a Republican, and there is no secret that my brother is a Democrat. And by the way, he decided he's going to vote Republican. Thank you, and I hope that you take this seriously. Do not vote by mail. ¿Qué les pareció? Los sobres de correo duplicados. Hablábamos hoy precisamente de lo frágil que puede ser la elección por correo. Y ahí tenemos las evidencias tomadas, no presentamos el rostro, dentro de un colegio electoral. El mismo sobre que recibió la persona, en este caso era una republicana, estaba duplicado en el colegio electoral con el mismo número, el mismo nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, pero bajo voto demócrata. ¿Será un error o hay algún tipo de intencionalidad? La respuesta la pueden dar ustedes mismos
cuando vayan a las urnas. Digan no al voto por correo. ¿Por qué los votantes castigarán entonces a los demócratas en 3 meses? Porque representan sencillamente una copia al carbón sin inspiración de la contracultura de la década del 60. Están marchando hacia la derrota en el mes de noviembre. Al igual que la revolución cultural maoísta, se esfuerza por eliminar los elementos tradicionales y capitalistas de la sociedad estadounidense en nombre de la diversidad y la inclusión. La ironía de su campaña es evidente para todos, excepto para los más obtusos. En Minneapolis, Minnesota, por ejemplo, la policía ya advirtió a los ciudadanos que, dado que no pueden confiar en que la policía esté allí cuando sea necesario, deben estar preparados para renunciar a todo lo que exigen quienes los enfrentan en la calle o interrumpan en sus hogares para evitar la violencia o la muerte. Eso es similar al consejo que usan para dar a las mujeres que enfrentan una violación. Dicen los demócratas, no enfurezca al violador, déjelo terminar y que se vaya. Ese fue un mal consejo entonces, pero es peor ahora. Hasta ahora los manifestantes han revelado que pusilánime, es la mejor manera de describir la forma en que los alcaldes y funcionarios liberales de las ciudades reaccionan ante los matones y han llevado a millones de residentes urbanos a sus tiendas de armas locales en busca de las armas en las que podrían tener que depender para defender sus familias, sus hogares, como las ciudades en las que viven, que se encaminan hacia la anarquía y el caos. Solo en julio, y escuchen bien, la National Shooting Sport Foundation informa que los estadounidenses compraron alrededor de 1.8 millones de armas de fuego, lo que hace que las ventas totales de armas de fuego hasta julio sean casi las mismas que durante todo el año pasado. La mayoría de las armas que se están comprando ahora no son para cazar a disparos competitivos o para disparar como parte de una colección de armas múltiples, sino para los compradores primerizos que deben tener disponibles en caso de que necesiten una pistola para protegerse de los mismos matones, el campeón de los manifestantes. Uno solo puede preguntarse a raíz de lo que está sucediendo a su alrededor que estos votantes reaccionarán a la yihad del Partido Demócrata Socialista Musulmán de los Estados Unidos contra las armas cuando se den cuenta de que tanto el liderazgo del partido como su candidato presidencial, si tienen la oportunidad, debilitarán aún más la capacidad del Partido Demócrata, policía para protegerlos y negarles el derecho a protegerse. Siguiendo en el ámbito político, Nancy Pelosi arremete contra el presidente de todos los americanos, Donald Trump, con un viejo discurso. ¿Ha perdido la cordura o simplemente ejerce su mayor virtud, el cinismo? Según CNN News, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, atacó al presidente Donald Trump afirmando que ha dado la bienvenida a la interferencia de Rusia en las elecciones 2020. ¿Conocen el discurso? Bueno, esto es irónico y, o sea, si esa es la palabra, ¿por qué este presidente ha agradecido la interferencia rusa en la campaña? Respondió Pelosi. Y él sabe que Rusia trabaja de forma activa 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudar a reelegirlo. Así que esta es una situación triste. Hacemos, dice ella, un juramento para proteger y defender la Constitución de todos los enemigos nacionales y extranjeros. Las acciones que está tomando esta administración frente a nuestro sistema de votación, nuestro sagrado derecho al voto, son un asalto interno a nuestra Constitución. Terribles las declaraciones de Pelosi y cómo el discurso dibuja exactamente lo que ellos están haciendo. Estamos luchando en los tribunales para evitar que pongan otros obstáculos a la participación y estamos luchando a lo largo de Internet para asegurarnos de que el intento de Rusia de reelegir a su amigo Donald Trump no robe las elecciones. Esto, compatriotas, es el colmo del cinismo. Vamos a un corte comercial y de regreso tendremos ampliadas otras noticias que hoy se han generado en el mundo, aquí en la pantalla de America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan.
si creíamos que era poco el nombramiento por parte de Joe Biden de Kamala Harris como vicepresidente en el binomio presidencial, nos llega una nueva sorpresa. Vuelve el arquitecto en jefe del Obamacare. Ezequiel Emanuel está de regreso, uno de los principales arquitectos de Obamacare como asesor de salud de la Casa Blanca de Obama, hermano del entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, fue apodado el Doctor Muerte, Doctor Death, por los críticos de Obamacare, por su papel en el desarrollo de lo que los republicanos llamaron Death Panels, como parte del plan. Y quiero que entiendan bien, escuchen bien, para que le puedan explicar bien a aquellos que aún creen en los peces voladores. El bioético resurgió esta primavera como asesor del Comité Asesor de Salud Pública del ex vicepresidente Joe Biden. Emanuel fue una elección interesante porque mucho tiempo ha sido un defensor del racionamiento de la atención médica en general y de negar la atención a los ancianos en particular. Ustedes, los ancianos votantes, tienen que conocer esto. Su artículo de 1974 para The Atlantic expresaba la esperanza de que murieran las personas a los 75 años porque vivir más no vale la pena ni para la sociedad ni para los ancianos. Palabras textuales de Emanuel. Es mejor, argumentó, reconocer lo inevitable y comprobar al menos o esperar a que los contribuyentes más jóvenes ayuden a mantener a uno con vida cuando los ancianos son de poca o ninguna utilidad para ellos mismos en la sociedad. La política del gobernador de New York, Andrew Cuomo, de ordenar los asilos de los ancianos que admiten pacientes de avanzada con coronavirus, parece reflejar de alguna manera el pensamiento de Emanuel, ya que la política provocó miles de muertes de ancianos en New York. Considere, solamente disculpen por un momento, lo que Emanuel recomendó cerca de negar la atención médica a los ancianos. Después de condenar el recurso de medidas heroicas para mantener con vida a los mayores de 75 años, pregunta, ¿qué pasa con las cosas simples? Ciertamente, si hubiera una pandemia de gripe, dice él, una persona más joven que aún no ha vivido la vida completa debería recibir una vacuna o cualquier medicamento viral. Un gran desafío son los antibióticos para la neumonía o las infecciones cutáneas urinarias. Los antibióticos son baratos y muy eficaces para curar infecciones. Es muy difícil para nosotros decir que no. Pero, a diferencia de las caries, sigue insistiendo, asociada con las enfermedades crónicas, las muertes por estas infecciones es rápida y relativamente indolora. Entonces, no a los antibióticos. Ahí tienen la respuesta del protocolo de Naciones Unidas de no a los antibióticos para poder generar la mayor cantidad de muertes posible en tiempo récord de personas de la tercera edad. Quizás por ahí estamos encontrando el norte, ustedes y nosotros, de la verdad del coronavirus. El doctor Death también es uno de los principales defensores de la legalización del suicidio asistido, especialmente para aquellos que han vivido demasiado tiempo. Tal vez le advirtió al ex vicepresidente, que el virus podría resultar un regalo del cielo al librarnos de los ancianos y marginalmente sanos para que el dinero de la atención médica se pudiera gastar en miembros más valiosos de la sociedad. Pero dada la edad de Biden, tal vez lo que no calculó, y debió hacerlo, debe guardar ese consejo para otro día, porque él, cuando ve las barbas del vecino arder, ha de poner las suyas en remojo. El hombre de las lagunas, el señor de la demencia incipiente, candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Tal vez le apliquen a él la máxima de este famoso Dr. Death. Por otra parte, se revela que el congresista ha cabildeado contra el registro de delincuentes sexuales. Para variar, un congresista demócrata. Antes de su exitosa campaña en el Congreso, el representante Tom Malinowski, demócrata de New Jersey, luchó contra el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Malinowski lo hizo con un destacado cabildero, Human Rights Watch, una organización no gubernamental de izquierda con sede en la ciudad de New York. Él y sus compañeros cabilderos aumentaron y argumentaron en una carta al Congreso en el año 2007 que no existe una justificación legítima de seguridad comunitaria para crear tal registro y advirtieron que se pondrá a los delincuentes en riesgo de represalias y discriminación.
El crimen, dice él, incluso es un crimen que involucre conducta sexual inapropiada. No debería ser una licencia para pasar por alto los principios de justicia y proporcionalidad, escribió el grupo en la carta, firmada por el colega de Malinowski. Human Rights Watch lo insta a votar en contra del proyecto de ley sobre delincuentes sexuales, pues tienen derecho, no son delincuentes sexuales, simplemente el amor no tiene edad. Malinowski saltó a la fama por primera vez cuando la administración Obama lo nombró para convertirse nada más y nada menos en secretario adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en el Departamento de Estado en el 2014. Como representante de primer año, Malinowski ha promocionado con frecuencia su mandato de Human Rights Watch para reforzar sus credenciales como defensor de los derechos humanos, de los pedófilos, por supuesto. Su campaña no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si el congresista respalda o no sus anteriores esfuerzos de cabildeo contra el proyecto de ley de delincuentes sexuales. Malinowski derrotó al titular republicano Leonard Lance de 2018 precisamente por no asistir a las urnas. Los votantes republicanos para representar el 7º distrito congresional de tendencia republicana en New Jersey. Esto, señores, es una lección que tenemos que aplicar ahora en las elecciones. Esto es el jardín demócrata. Toda la lacra del mundo humano en Estados Unidos reunido bajo una sola bandera. Y lo triste es que más del 70% del Congreso de los Estados Unidos está conformado por estas alimañas. En otro ámbito noticioso y entrando en la costumbre novelesca de nuestros tiempos, manifestantes Antifa y Black Lives Matter amenazan a los residentes de Portland que les van a disparar a todos en la cabeza. Miembros de Portland, Black Lives Matter y Antifa amenazaron y agredieron a grupos de hombres que se presentaron y los acusaron de ser fascistas por el simple derecho de caminar y manifestarse pacíficamente, como lo van a ver en el video, en contra de sus ideas. Los militantes de izquierda iluminaron los ojos con láseres de los manifestantes que han estado usando además contra los oficiales de la ley, dejándolos ciegos a muchos de ellos, y lanzaron también proyectiles mientras los amenazaban. En un momento, los militantes amenazaron con matar a los hombres exigiendo que están jugando con pandilleros. Les dispararemos a todos. Veamos este video de Última Noticia. Fights broke out between right-wing demonstrators and counter-protesters over the weekend in several U.S. states, in clashes that drew SWAT teams and police in riot gear. A march by members of a far-right group called the Proud Boys in Kalamazoo, Michigan on Saturday devolved into fistfights between anti-fascist and Black Lives Matter activists, leading to arrests. One protester described the chaos before officers intervened. The violence started. I would say there was 5 to 7 minutes where it was a running fight between some of the counter-protesters and the Proud Boys. The clashes come as months of anti-racism protests have increasingly pitted Americans against one another. In the Atlanta suburb of Stone Mountain, the site of a giant memorial to leaders of the breakaway pro-slavery Confederate states, militia members, Confederate flag wavers, and supporters of President Donald Trump faced off against more than 100 protesters, many carrying signs or wearing T-shirts supporting Black Lives Matter. After hours of shouting, the protest escalated into fights, with people punching and kicking each other, drawing in police backed by a SWAT team. In Portland, Oregon, where activists have staged anti-racism demonstrations for more than 100 days, members of the right-wing Patriot Prayer militia scuffled with Black Lives Matter activists. Local TV reported shots were fired and showed shell casings they found on the ground at the scene. No one was reported injured by gunshots. Portland police declined to comment. Pues bien, no está claro realmente quiénes eran los hombres, pero no eran violentos como pudieron apreciar en los videos. Llevaban camisetas que decían Freedom Fighter y American Wolf. Tenían una limusina esperándolos que también tenían la dirección web American Wolf. De esta manera, queridos amigos, nos vamos a despedir, pero antes de eso, quiero dejarlos disfrutando
de este video que nos va a hacer razonar y hacerles una invitación. En estas elecciones tenemos que dar una lección de civismo para hacer América grande, como nuestros sueños, apoyando a nuestro presidente. Hay que salir a votar y hay que votar como en plancha. Todo republicano, todo republicano. Si queremos salvar al país, hay que salvarlo desde la base, desde las ciudades, desde el condado, desde el estado, desde la nación. El video con que nos vamos a despedir es del enfrentamiento de patriotas y Black Lives Matter en diversas ciudades de los Estados Unidos. Está pasando, la guerra está. La pregunta, ¿usted lo cree o no? ¿Estamos en guerra? América, compatriotas, es de todos y todos la vamos a defender. Este noticiero fue presentado gracias al apoyo técnico de nuestro ingeniero Fidel Lorenzo García, nuestra productora general Mayliel López y el presidente de nuestro canal, el señor Julio Martínez. Esta fue su emisión número 11 del noticiero America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios esconden. Soy Carlos Garín, me despido de ustedes y no olviden, vean el video que viene a continuación, deseándole muchas bendiciones. Dios bendiga a nuestro presidente, hoy, mañana y siempre. God bless America. Hasta siempre. Sorry. Fuck y'all niggas, we should jump on y'all motherfuckers. Fuck them motherfuckers. You better run, you little bitch. Coach your friends. You little bitches. You niggas is cold, bitches. And you ain't gonna